Buenos días a todos. Pues empezamos esta rueda de prensa, como todos los lunes, aquí en nombre de Vox. Quisiera empezar con unos datos terribles. La última actualización nos dice que hay 33.089 personas oficialmente reconocidas como infectadas por el coronavirus, 2.055 personas en la UCI, 2.182 fallecidos y 3.355 personas que por fin han superado esa maligna enfermedad. Nos encontramos con que España ahora mismo, según los datos de los que disponemos, se encuentra con una incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes que supera en 6 los datos de Estados Unidos y en 15 los de China, solo superada por Italia, 61 afectados por cada 100.000 habitantes. Nuestro pésame, obviamente, a todos los fallecidos, nuestro cariño a todos sus familiares, que además se ven obligados ante esta enfermedad, en muchísimas ocasiones, a no poder despedirse ni poderles acompañar en el último momento. Los peores augurios se están cumpliendo y los españoles nos encontramos con un gobierno que acredita una absoluta falta de previsión y de liderazgo ante esta situación. El sábado comparece el presidente Sánchez para decirnos que constituyó el comité científico esa misma mañana. Pero, ¿qué ha sucedido entonces? ¿No había científicos asesorando al gobierno en la adopción de todas las medidas que ha ido adoptando o que ha dejado de adoptar durante todo este tiempo? Comparece el señor Sánchez para decirnos que el consumo en Internet y que el consumo doméstico de las familias ha subido. Creo que se debe exigir al Gobierno una mayor responsabilidad en esta situación. Ayer mismo el presidente Sánchez nos dice que las residencias privadas de mayores van a quedar sujetas a las restricciones del estado de alarma con la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha sucedido durante todos estos 8 días desde la declaración del estado de alarma? Hay españoles de primera categoría y españoles de segunda categoría. Ayer mismo el presidente Sánchez nos dice que van a adoptar medidas en las restricciones de los vuelos de entrada y salida a España. Pero no habíamos quedado que era una decisión en la que estábamos todos de acuerdo en el control de las fronteras para impedir la propagación del virus. Ayer mismo se nos dice que el Gobierno ha decidido poner toda la producción nacional al servicio de los españoles para la producción de productos sanitarios. Pero no habíamos quedado en que la declaración del estado de alarma permitía precisamente una unidad de acción para que el pueblo español, unido, pudiera enfrentarse al coronavirus. Cientos de empresas voluntariamente están procediendo a modificar sus procesos productivos para producir alcohol, para producir mascarillas, para producir respiradores. Y, sin embargo, el Gobierno la anuncia como una medida futura. También ayer mismo el presidente Sánchez sale a la palestra para decirnos que va a someter totalmente a las Fuerzas Armadas al servicio de la nación. Una medida que desde el primer día Vox reclamó. La declaración del estado de alarma decía que el Gobierno podrá. Nosotros dijimos desde el primer día que las Fuerzas Armadas debían, obviamente, destinarse a la satisfacción de las necesidades de protección, de seguridad y de salud de los españoles. Quizá el problema es haber pensado que las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad eran un gasto superfluo. Para nosotros nunca ha sido un gasto superfluo ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni las policías locales, ni siquiera las policías autonómicas, aunque deberían estar sujetas a una unidad de acción, y por supuesto tampoco las Fuerzas Armadas. Nos encontramos con un Gobierno que parece dedicar todos sus esfuerzos a una gran propaganda masiva. Sin embargo, aprovecha la declaración del estado de alarma para colarnos de rondón que se rehabilitan los plazos para la concesión de los indultos o para colarnos con una disposición adicional el nombramiento como de Iglesias como gran gerifalte en el Centro Nacional de Inteligencia o incluso para propagar una tremenda cacerolada contra Su Majestad el Rey. Es el propio Gobierno de coalición el que ha roto la unidad de acción
y, sin embargo, nos pide unidad de disciplina, de responsabilidad y de acción a la oposición y al conjunto de los españoles. ¿Unidad para qué? Unidad para la adopción de medidas dirigidas a contener la propagación del virus y para intentar resolver todos los problemas del sistema sanitario español. Por supuesto que sí, la van a tener siempre, y Vox ha sido y será leal para la adopción de esas medidas en interés de los españoles. Pero quieren unidad para que se rehabiliten los plazos y se concedan indultos por la puerta de atrás. Quieren unidad para caceroradas contra Su Majestad el Rey. Quieren unidad para que nos parezca bien que el señor Iglesias, vicepresidente, rompa 2 veces la cuarentena, incumpliendo todos los protocolos que se le están exigiendo a los españoles. Quieren unidad para que este gobierno, que no ha realizado ni un solo acto de autocrítica, no ha reconocido ni un solo error, ni ha pedido perdón por ninguna de sus decisiones o por ninguna de sus omisiones. Nos piden unidad y acción para calificar como bulo cualquier crítica que se haga a la acción del gobierno. Miren, Vox no gobierna, ni en el gobierno de la nación, ni en ningún gobierno autonómico. Pero nosotros hemos acreditado desde el primer momento lealtad con las acciones de un gobierno siempre que fuesen dirigidas a esa unidad de acción para que toda la nación, con disciplina, con responsabilidad individual y social, acometiese la lucha contra el coronavirus. Pero el límite de nuestra lealtad está en la deslealtad al pueblo español. Vemos imágenes tremendas en todos los hospitales y centros sanitarios. Y, sin embargo, se nos sigue anunciando la llegada de test, la llegada de respiradores o la llegada de mascarillas. Cada día que perdemos son vidas de españoles que quedan por el camino. Nosotros, repito, no gobernamos y nuestra lealtad está con el pueblo español, con todos aquellos que siguen yendo a trabajar para satisfacer los servicios esenciales de la comunidad y para todos esos millones de españoles que se encuentran ahora aislados y confinados en sus domicilios en vida familiar. Reclamamos, obviamente, del Gobierno que de una vez por todas deje la propaganda y las palabras y se pase a la acción, que se proceda a realizar test masivos a toda la población para identificar las personas efectivamente infectadas y proceder a su efectivo aislamiento. Que se entreguen mascarillas y equipos de protección individual a todo el personal sanitario, pero no solo al personal sanitario, sino a todos aquellos españoles que ahora mismo están trabajando para satisfacer las necesidades de los que no estamos en esa situación de aislamiento domiciliario. Pedimos del Gobierno que actúe. En esta crisis todos tenemos que salir hacia adelante y del Gobierno se le ha exigir capacidad de liderazgo, capacidad de decisión y capacidad de aunar los esfuerzos de todos los españoles, pero no que aproveche la crisis sanitaria para iniciar o continuar procesos de ataque institucional como el que gravemente se ha producido esta misma semana, cuando desde la presidencia del Congreso de los Diputados se ha procedido a acallar al Congreso de los Diputados, a la soberanía nacional, en un auténtico ataque y golpe institucional a la separación de poderes y a nuestra democracia. Y ahora, sin más, pues como es habitual, pues un saludo a todos los periodistas que nos están viendo y abrimos un turno de preguntas esperando y deseando que pronto esta rueda de prensa pueda realizar con la cercanía, acabando con ese distanciamiento social al que nos vemos actualmente sometidos. Buenas tardes. Varios periodistas se interesan por la sesión de pleno del próximo miércoles en el Congreso. En concreto, recogemos la pregunta de Belén Gil, de la agencia EFE. ¿Apoyará Vox en el Congreso la ampliación del estado de alarma hasta el 11 de abril? Y también pregunta si creen que las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes y, si no es así, ¿qué consideran que se debería hacer? Efectivamente, hasta ahora lo que hemos tenido es una actuación unilateral del Gobierno, porque así lo prevé la Constitución. El Gobierno declara el estado de alarma, adopta una serie de medidas y la propia norma nos obliga a que la prórroga
solicitada por el Gobierno requiera la autorización del Congreso de los Diputados. Esto va a suponer un gran salto. Un gran salto porque por fin se va a oír la voz del pueblo español representado en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál va a ser la posición de Vox? Yo lo que voy a poner de manifiesto es lo siguiente, es que ahora toca el momento de que el resto de los partidos políticos podamos ser escuchados. Se pueden escuchar nuestras propuestas, nuestros comentarios, nuestras consideraciones, nuestras críticas, que por fin el Gobierno se someta a la crítica parlamentaria, ya que es incapaz de hacer autocrítica y de reconocer ningún error. Nosotros apoyaremos aquellas medidas que nos parezcan buenas y, obviamente, pondremos de manifiesto la ineficacia de aquellas medidas que consideremos que no satisfacen las necesidades o los intereses de los españoles. ¿Qué debe hacerse? Pues debe hacerse lo que la comunidad científica está reconociendo como algo absolutamente necesario y que el ejemplo de otros países nos pone de manifiesto, y es realización de test masivos a toda la población y, en su caso, a todos aquellos colectivos de riesgo o que prestan servicios en sectores estratégicos. No solo el personal sanitario, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, los vigilantes de seguridad, los trabajadores de los supermercados, todos deben realizarse test masivos. Llevamos 2, 3, 4 comparecencias de vicepresidentes y ministro y presidente del Gobierno diciendo que los test van a llegar, que van a llegar, que van a llegar. Nos consta a nosotros y sale constantemente en prensa y en redes sociales información de productores de estos test que dicen no hay problemas de desabastecimiento, sino hay un problema de contratación pública. Esto es lo que tienen que resolver y esa es la responsabilidad del Gobierno, garantizar que haya test, garantizar que haya mascarillas y equipos de protección individual para todo el personal sanitario. Los datos que nos llegan de un alto grado de infección entre el personal sanitario español son absolutamente gravísimos. No podemos permitir que quienes están en el frente de esta batalla contra el coronavirus sean infectados como consecuencia de la falta de medios, así como el habilitar la capacidad de la respuesta sanitaria española mediante hospitales de campaña que se vayan constituyendo por parte de las Fuerzas Armadas a lo largo de todo el territorio nacional. A este respecto, aprovecho para poner de manifiesto que fue Vox quien por primera vez solicitó la declaración de estado de alarma y que el mismo día de declaración de estado de alarma pusimos de manifiesto la necesidad de que por parte de las Fuerzas Armadas se procediera y de incorporar toda la sanidad militar al servicio de España. Varios periodistas, entre ellos Sonia Losada de Informativos Telecinco, preguntan si cree Vox que deben endurecerse las medidas de confinamiento, como en Italia, y como piden ya 5 comunidades autónomas. Pues miren, la verdad es que cuando uno sabe que el comité científico que está al frente de esta crisis sanitaria ha sido constituido por el presidente del Gobierno semanas más tarde de iniciarse la crisis sanitaria y 8 días más tarde de haberse declarado el estado de alarma, pues uno tiene grandísimas dudas. Creo que precisamente la declaración del estado de alarma, y así la exigió Vox y así se planteó por el Gobierno, y ese es el sentido de declarar el estado de alarma en España, es que haya una unidad de acción. Lo que no entendemos es cómo en medio de una situación gravísima, con millones de españoles aislados en sus domicilios, se genera incertidumbre y dudas entre el Gobierno de la nación y los gobiernos de las comunidades autónomas, solo por los intereses partidistas de quienes están al frente del Gobierno de la nación y quienes están al frente del Gobierno de las comunidades autónomas. Creemos que es el momento. Era el momento hace una semana, era el momento hace 2 semanas, era el momento hace un mes y es hoy el momento también de hacer un llamamiento a la unidad nacional y a que las decisiones que se adopten afecten por igual a todos los españoles. No puede haber distingos entre la salud de unos españoles o de otros españoles. No puede haber distingos entre quienes están en residencias privadas de mayores y quienes están en residencias públicas de mayores. No puede haber distingos entre quienes se encuentran en un lugar del territorio nacional o se encuentran en otro lugar del territorio nacional. Las medidas de aislamiento o de confinamiento han de ser las que determinen los científicos, los comités médicos, que son quienes obviamente conocen de esta situación. Y los políticos se les debe exigir la unidad de acción y que en medio de una crisis sanitaria no se genere la incertidumbre y las dudas en el pueblo español al ver que los diversos gobiernos autonómicos y el Gobierno de la nación parecen adoptar decisiones distintas y se encuentran en un enfrentamiento político.
Enrique Ordiales, de Servimedia, pregunta si sigue pensando Vox que es buena idea abrir negocios como mercerías o talleres, tal y como manifestó la semana pasada. Yo me gustaría aclarar esta cuestión. Y para aclararlo, pues hay que hacer un poquito de pedagogía. La primera decisión que se adoptó por algunas comunidades autónomas y luego se extendió a todo el territorio nacional es la finalización o la suspensión de la actividad escolar y de la actividad universitaria, en general de la actividad educativa. Eso produjo un indirecto aislamiento, confinamiento de los padres, de los niños, obviamente, que no podían ir al colegio. El siguiente paso es el que da el Gobierno en la declaración del estado de alarma y procede a una prohibición general de la actividad en todos los establecimientos comerciales y de minoristas. Ese momento, esa decisión, tiene un elemento de discrecionalidad. Y nosotros lo que exigimos desde el primer momento es que se eliminase la discrecionalidad porque eso da seguridad y certidumbre. Hemos dicho que España debe protegerse y debe protegerse bien, pero que España no puede detenerse. ¿Qué sucede con un médico o con alguien de asistencia de urgencias que en un momento dado no puede acudir a trabajar porque su vehículo no funciona? ¿O por qué los kioscos y los medios de comunicación sí que están abiertos con libertad desde el primer día y, sin embargo, otras actividades no lo están? Ese es el elemento que requiere un debate. El Gobierno ha hurtado ese debate y ahora toca el debate el miércoles que viene en el Congreso de los Diputados para que el pueblo español pueda conocer los criterios técnicos que llevan a una u otra solución y, sobre todo, podamos seguir anticipándonos. Aquí el problema es la falta de previsión, el ir siempre detrás de los acontecimientos, cuando al Gobierno lo que se le debería exigir, porque es quien tiene y tenía todos los datos, la anticipación a las decisiones. Estamos intentando resolver aún, ver cómo podemos resolver la crisis sanitaria, cuando deberíamos estar ya planteándonos el día después de la crisis sanitaria para que la tremenda crisis económica que va a azotar a la población española, especialmente a los trabajadores, especialmente a los autónomos, a los más vulnerables desde el punto de vista laboral, no se vean afectados o lo sean en menor medida. Y no hay ningún tipo de anticipación, no hay ningún tipo de planteamiento. Yo creo que requerimos argumentos racionales, datos claros, datos científicos, certidumbre y no decisiones de carácter político hechas para conseguir un determinado titular en un determinado periódico o para conseguir más o menos retweets en las redes sociales. La siguiente pregunta es de Ana Genil, de La Isla Viva. El pasado viernes, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, enviaba una carta al presidente Pedro Sánchez rogándole que no envíe la cuota de marzo a los autónomos. ¿Qué opina Vox de esta petición y qué medidas propone Vox para ayudar a los autónomos y pequeños empresarios durante esta crisis? Pues miren, el pasado lunes, como ustedes saben, Santiago Abascal tuvo una conversación con Pedro Sánchez. A lo largo de ese día lunes, y yo manteniendo la discrecionalidad de la conversación y una cierta reserva, tuve conversaciones también tanto con el Gabinete de Presidencia como con el Gabinete del Ministro de Hacienda. Le hicimos llegar un documento que desde Vox se había elaborado de forma urgente a lo largo de todo el fin de semana con un conjunto de medidas y de propuestas. Lamentablemente esas no se incorporaron al Real Decreto Ley sobre medidas económicas y sociales. Entre ellas, una de ellas era que los autónomos, todos los autónomos, durante este proceso que puede durar un mes, 2 meses, 3 meses o quizá más, esperemos que no, tuviesen una bonificación del 100% en su cuota, sin distinción de ningún tipo y sin imponerles a ellos la carga ahora de acreditar que han paralizado la actividad o que sus ingresos han bajado por determinado porcentaje. Asimismo, creemos que si el Estado paraliza los procedimientos administrativos, el Estado paraliza los procesos judiciales, no parece en modo alguno de justicia que a miles de pequeños empresarios de autónomos se les exija, en cualquier caso, el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias y de obligaciones con la seguridad social si han
visto obligados a paralizar su actividad. Es una medida de justicia. Creo que no solo debemos proteger ese tejido empresarial ahora mismo paralizado en su actividad como consecuencia del aislamiento, sino anticipar las condiciones para que España pueda repuntar económicamente una vez hayamos superado, como haremos, esta crisis sanitaria. Y una forma de ellas es mejorar la tesorería, mejorar la fluidez, mejorar la capacidad económica de las familias. Miren, otra de las medidas que nosotros propusimos al Gobierno y que no se adoptó es que todos los españoles dejásemos de pagar el IVA y el impuesto sobre la electricidad que se nos gira en todos los recibos y facturas de suministros domésticos. Parecía absolutamente lógico que en una situación en la que cientos de miles de españoles se van a ir a engrosar las listas del paro como consecuencia de los expedientes de regulación de empleo y cientos de miles de pequeños empresarios y autónomos no va a poder desarrollar su actividad y obtener ingresos, y a la vez se confina a los españoles en sus domicilios, no tuviesen que pagar esos impuestos. Sin embargo, la respuesta ha sido que el presidente Sánchez se alegra de que los consumos domésticos se han incrementado. Obviamente, eso permite incrementar las cuentas del IVA y del impuesto sobre la electricidad. Ni un solo acto de autocrítica por el Gobierno y ni un solo acto dirigido a reducir el presupuesto del Estado. Nosotros dijimos también desde el primer día que estamos en una situación de crisis nacional y que, por tanto, lo que debía hacer el Estado a partir de ese momento es que todos sus recursos deberían ir dirigidos a solventar la crisis sanitaria. Sin embargo, no hemos visto ni una sola paralización en la ejecución presupuestaria. Se siguen pagando todas las subvenciones, todas las ayudas a asociaciones que no realizan ninguna actividad mercantil, que no realizan ningún apoyo a la actividad sanitaria, y se siguen ejecutando el presupuesto con total normalidad, como si los españoles no estuviesen sufriendo una crisis extraordinaria. Álvaro Carvajal, de El Mundo, dice: Vox viene incrementando la intensidad de sus críticas al Gobierno, pero más allá de la prolongación del estado de alarma, ¿en qué temas concretos se ofrecen para apoyar al Gobierno? ¿Respaldarían unos presupuestos para hacer frente a la emergencia? Y además pregunta: ¿quiénes cree Vox que son los responsables políticos de la falta de material en los hospitales? Vamos a ver. Nosotros hemos manifestado desde el primer momento nuestra lealtad al Gobierno de la Nación en cuanto representa y es el poder ejecutivo del Estado. Y ahí lo sigo insistiendo. Nosotros, unidos al pueblo español y unidos al Gobierno en la medida en que siga unido al pueblo español. Cuando el Gobierno rompe la unidad de acción, cuando aprovecha la crisis sanitaria para hacer política, para permitir que el señor Iglesias se salte la cuarentena hasta en 2 ocasiones, cuando no se ha producido ni un cese en el Gobierno, cuando ahora mismo no conocemos la situación en la que se encuentran de contagios los miembros del Gobierno y los altos cargos del Gobierno. Acabo de recibir un mensaje, perdonen, aprovecho pues para mandar pues mi mensaje de ánimo a doña Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, que al parecer pues acaba de ser ingresada por una insuficiencia respiratoria. Mi ánimo y mi apoyo personal, obviamente, también en nombre de todos los de Vox. Creemos que hay que poner, repito, todas las energías de la nación a resolver la crisis sanitaria. A nosotros nos llega información de muchísimos empresarios que dicen: tenemos capacidad de producción. Pero lo que no queremos es que el Gobierno se limite a la requisa. Lo que tiene que hacer el Gobierno es poner en marcha todas las fuerzas productivas de la nación al servicio del salir de esta crisis sanitaria. Repito, mascarillas, equipos de protección individual a todos los que están trabajando, a todos los que se encuentran en sectores estratégicos, que facilitemos el trabajo de nuestros vigilantes de seguridad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las Fuerzas Armadas, del personal sanitario, de quienes están trabajando ahora mismo en los supermercados, de todos ellos. En cuanto a la responsabilidad, pues la responsabilidad obviamente no es de los españoles, a pesar de que el Gobierno insista en todas sus comparecencias, casi en dar admoniciones y órdenes a los españoles. Los españoles están demostrando una extraordinaria responsabilidad en el cumplimiento de todas sus obligaciones, de aquellos que
pueden y deben ir a trabajar y lo están haciendo, de aquellos que están cumpliendo el aislamiento domiciliario. La responsabilidad es de aquellos que tenían la información y no la gestionaron, o incluso quizá la ocultaron, o no supieron anticiparse y tomar las decisiones para la adopción de acuerdos, o en su caso, para proceder a las medidas que fuesen necesarias para la propagación del virus. La responsabilidad es, obviamente, de aquellos que ostentan el poder y ostentan la competencia, así como las funciones que se les ha reconocido por las leyes y, en general, por las normas. España es una nación. Y en la medida que España es una nación, todas las fuerzas de la nación tienen que ponerse al servicio de ella misma. No es admisible, repito, que los gobiernos autonómicos y el gobierno de la nación provoquen crisis institucionales y enfrentamientos en medio de una crisis. Los españoles no lo entienden. Los españoles necesitan certidumbre, necesitan tranquilidad, necesitan salir de esta especie de gran terror sanitario, sabiendo que además, después del terror sanitario, puede que sobrevenga el terror económico. La responsabilidad, obviamente, de aquellos que gobiernan. Y por último, Laura Alonso, de Radio Nacional de España. Vox se mostró crítico con la insistencia del presidente Torra de que se aprobara el confinamiento total en Cataluña, pero ahora son Murcia o Madrid, gobiernos que cuentan con el apoyo de Vox, las que apuestan por decisiones en solitario, como es el cese de toda actividad económica o las compras de material sanitario. ¿Cuál es el criterio de Vox al respecto? ¿Y tendrá alguna consecuencia respecto al apoyo de Vox a ambos gobiernos? Nuestro criterio no va a cambiar. Nuestra opinión es siempre la misma, y es que de esta crisis o salimos todos, o todos nos equivocamos, o todos salimos con la solución. Y por tanto, decisiones unilaterales no parecen las correctas. Precisamente al declararse el estado de alarma, lo que se garantizaba, y es lo que pedimos, es la unidad de acción, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de la seguridad, como en el control de las fronteras. Y por tanto, nosotros creemos que las decisiones tienen que ser adoptadas por el Gobierno de la Nación, y en la medida en que el Gobierno de la Nación aún mantenga determinadas competencias de las comunidades autónomas, obviamente se les debe exigir a unos y a otros que sean leales entre sí mismos, porque eso es ser leales con los españoles. Realmente llama poderosamente la atención que ayer se reuniera la conferencia de presidentes por la mañana con el presidente Sánchez y a lo largo de la tarde de ayer fueran surgiendo noticias de decisiones por parte de los gobiernos autonómicos. Debe exigírsele al Gobierno de la Nación y a los diversos gobiernos autonómicos que actúen mutuamente con lealtad institucional y al servicio de los españoles, y que se garantice, en primer lugar, repito, la protección de todos los españoles, test masivos en toda España para poder confinar a aquellos que realmente estén afectados, que se pongan todos los esfuerzos de la nación al servicio de la crisis sanitaria y que empecemos ya a trabajar en la planificación del día después, de cómo levantamos este país con la segmentación de los sectores, viendo cuáles son los sectores afectados, viendo aquellos que han sufrido mayor impacto en el empleo, pensando en los trabajadores, pensando en los autónomos y pequeños empresarios. Eso es lo que se le exige desde Vox al Gobierno. Pues me dicen que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos y espero que todos, absolutamente todos, demos lo mejor de nosotros en este momento. Fundamentalmente el Gobierno y quienes ostentan la representación, la competencia y tienen la obligación de garantizar la salud, la vida, la libertad y el empleo de los españoles. Gracias.